Olá, meu querido irmão, minha querida irmã que nos está acompanhando através do canal do Evangelho Eterno. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesucristo seja com todos vocês neste dia. Para mim é um motivo de muita alegria uma vez mais estar aqui com vocês para compartilhar a palavra de nosso Deus neste programa que estou seguro que está sendo de bendição para muitas pessoas neste período de quarentena. Palavras de vida. Sei que em Califórnia, graças a Deus, há muitas igrejas que já abriram, mas há alguns irmãos que todavia têm certo temor de ir às igrejas. Então, palavras de vida é algo que está sendo de bendição para muitas pessoas. Desde Phoenix queremos enviar um cordial saludo a todos nossos irmãos de Califórnia, nossos irmãos que nos estão acompanhando de Sudamérica, de Europa e de outros países e continentes. Que Deus les pueda bendecir en este dia e que as bendições del cielo alcancem a todos nós para que nós podamos cumprir com a missão que Deus nos ha confiado. Antes de abrir a palavra de Deus, antes de estudar, é muito importante ter uma palavra de oração. E neste momento eu te quero invitar a fazer uma oração para que Deus pueda bendecir o estudo de sua palavra. Vamos orar? Amado e Santo Deus que nos mais altos céus habita, graças te damos, Padre, por este dia, por la vida, por la salud e o privilégio que usted nos dá de poder abrir sua santa palavra, estudar sobre e aprender um pouco mais sobre ti, Senhor. Neste momento queremos pedir que seu Santo Espírito ilumine nossa mente e que seu Santo Espírito nos ajude a entender. São bendições que te pedimos e agradecemos no sagrado nome de Cristo Jesus. Amém. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, antes de empezar el tema, yo quiero hacer un comentario muy breve acá. Muchas personas están muy preocupadas con el COVID-19 y muchas personas ya están diciendo que el fin del mundo empezó, que el mundo está para terminar. Y la palabra de Dios nos dice que en los últimos días iban a haber pandemias, ¿no? Y esto podemos decir que es uno de los cumplimientos de las profecías. Pero antes que Cristo venga por segunda vez, hay algo muy importante que usted y yo deberíamos poner mucha atención, que es sobre el juicio, eso es la obra que Cristo está haciendo allá en el santuario celestial. Cristo está investigando la vida de cada ser humano antes de llevarnos al cielo. El tema de este día, de esta noche, es intitulado Las tres fases o las tres etapas del juicio. Y en este estudio nosotros vamos a ver y vamos a entender por qué es que Dios separó el juicio y dividió en tres etapas. Uno de los motivos por el que Dios va a realizar un juicio es que allá en el cielo había un ser muy poderoso, el ser más perfecto y poderoso creado por Dios, un ángel que se llamaba Lucifer y que hoy todos conocemos por Diablo y Satanás. Y este ser empezó en el cielo con un chisme, con una historia, con un cuento de que Dios era un Dios déspota, era un Dios tirano y que la ley de Dios era imposible de guardar y que que los ángeles no necesitaban guardar la ley de Dios porque eran seres libres, eran seres capaces de tomar decisión por ellos mismos. Y entonces la historia, el chisme de este ángel fue tan poderoso, los engaños de él fue tan poderoso que al principio logró engañar la mitad del cielo. Pero con el pasar del tiempo muchos ángeles se dieron cuenta de todo lo que Satanás estaba diciendo, lo que Lucifer estaba diciendo, eran mentiras. Pero la tercera parte del cielo tristemente fue engañada. Y entonces ahora quedaron dudas y preguntas en la mente de los ángeles y de los seres los seres creados por Dios. De que, ¿será que las acusaciones que Satanás estaba haciendo eran verdades? ¿Será que Dios era un Dios déspota? ¿Será que Dios era un Dios tirano? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro 1 de Corintios. 1 de Corintios capítulo 4, versículo 9. Mira lo que el apóstol Pablo nos dice acá. Porque considero que a nosotros los apóstoles Dios nos ha exhibido en último lugar, como a condenados a muerte, porque hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Miren acá que el apóstol Pablo utiliza la palabra espectáculo, o podríamos traducir como teatro.
Es más, el apóstol Pablo está diciendo que el universo está analizando a cada uno de nosotros, porque toca a usted y a mí demostrar cuál es el carácter de Dios, cuál es el verdadero carácter de Dios. Entonces, el universo, los hombres, los ángeles y los mundos no caídos, los mundos que no cometieron pecado, están analizando a usted y a mí para ver qué lado del gran conflicto nosotros vamos a estar, parte de quién vamos a estar. Y a los hombres afuera, a las personas que no conocen de Dios, a las personas que ignoran por completo el carácter de Dios, son estas personas también que con nuestra vida debemos demostrarles cuál es el verdadero carácter de Dios. Pero lo más hermoso, lo más bonito de Dios es que Dios nunca nos pide nada sin que Él ya no haya hecho esto antes. Mira lo que nos dice acá el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 19 y el versículo 20. Colosenses, capítulo 1, versículo 19 al 20. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo mismo todas las cosas, tanto sobre la tierra como en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Miren acá, mis queridos hermanos, que a través de Cristo Jesús, Dios utiliza a Cristo Jesús para hacer paz con el universo. Porque acuérdense que Satanás empezó a poner en dudas el carácter de Dios, que Dios era un Dios déspota, que Dios era un Dios tirano. Y ahora Dios tiene que demostrar, alguien tiene que demostrar cuál es verdaderamente el carácter de Dios. Y entonces a través de Cristo Jesús, Dios utiliza a Cristo Jesús enviando a su Hijo a este mundo para mostrar a los hombres, para mostrar a los ángeles y a los mundos no caídos cuál era el verdadero carácter de Dios. Es más, Filipe mismo se acerca a Cristo y pregunta: Señor, muéstranos, enséñanos al Padre. Y la respuesta de Jesús es muy interesante. Filipe, ¿cómo me pides para enseñar al Padre? Quien me ve a mí, ve al Padre, porque el Padre y yo, uno somos. El mismo Señor Jesucristo dijo que nada de las obras que Él hacía por Él mismo, sino el Padre que habitaba en Él, el Padre que estaba en Él, hacía estas buenas obras por intermedio de Él. Entonces Cristo Jesús vino a este mundo para demostrar el verdadero carácter de Dios. La sierva del Señor dice que en la cruz del Calvario, el amor y la justicia se besaron, se encontraron, se abrazaron, porque la paga del pecado es la muerte, pero la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, Dios utiliza a nuestro Señor Jesucristo para demostrar cuál es su verdadero carácter. Y ahora es la misión de usted y es mi misión demostrar al universo, demostrar a los hombres cuál es el carácter de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los que habitan en la tierra, a toda nación y raza y lengua y pueblo. Decía a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque ha llegado la hora de su juicio. Adorad al que hizo los cielos y la tierra y el mar y las fuentes de las aguas. Miren acá, todos nosotros conocemos muy bien, conocemos de memoria estos versículos que fueron acabados de leer aquí. Y en este versículo acá nos dicen que el mensaje que Dios confió a los seres humanos es un mensaje que tiene que ser global, mundial, internacional, para toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en este mensaje acá nosotros vemos el cuerpo de este mensaje, los imperativos que hay en este mensaje. Y en ese mensaje del primer ángel nosotros analizamos que debemos entender qué es el Evangelio eterno. Una vez que yo logro comprender qué es el Evangelio eterno, entonces yo voy a poder temer a Dios.
Y como cuando yo empiezo a entender qué es el temor de Dios, yo voy a poder glorificar a Dios. Y entonces yo estaré listo para la hora del juicio. Y acá cuando dice, porque la hora del juicio ha llegado, este versículo quiere decir que cuando este mensaje, Apocalipsis 14, empezase a ser predicado, anunciado al mundo, es porque la hora del juicio había empezado. Este mensaje empezó a ser anunciado por nuestros pioneros. En el año de 1844, Cristo pasa del lugar santo para el lugar santísimo. Pero antes de Cristo pasar del lugar santo para el santísimo, este mensaje ya había sido empezado a anunciar. Entonces la profecía se estaba cumpliendo. Y desde 1844 hasta 2020, todavía este juicio sigue su curso. Entonces nosotros estamos viviendo en el periodo del juicio. La iglesia de la Odisea, ¿qué significa la Odisea? La iglesia del juicio, pueblo del juicio, la iglesia que será juzgada. Esta es la última iglesia, nosotros somos la última iglesia y esta iglesia tiene que pasar por el juicio. Pero ¿cuál es la iglesia que va a poder pasar por el juicio perfectamente? No es la iglesia de la Odisea, sino que Dios nos manda regresar a nuestro primer amor. Nosotros debemos salir de la condición de la Odisea y volver a la condición de Filadelfia. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Daniel capítulo 7, versículo 13 y 14. Estaba yo mirando en las visiones de la noche, y he aquí en las nubes del cielo venía alguien como un hijo del hombre. Llegó hasta el anciano de días y le presentaron delante de él. Entonces le fue dado el dominio, la majestad y la realeza. Todos los pueblos, naciones y lenguas le servían. Su dominio es dominio eterno que no se acabará, y su reino uno que no será destruido. Hermanos, aquí en este versículo, cuando dice que Cristo va hasta el anciano de días, cuando Cristo se le entrega el poder, el dominio, la majestad, no está hablando acá de la segunda venida de Cristo al mundo, sino es cuando Cristo va a su Padre y su Padre entonces le corona, le entrega toda la autoridad. Y la autoridad acá también es para juzgar. Mira lo que dice el versículo 10 del mismo capítulo. Daniel 7:10. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Miles de miles le servían y millones de millones estaban de pie delante de él. El tribunal se sentó y los libros fueron abiertos. Miren acá entonces, mis hermanos, que este es el momento en que empieza el juicio. Entonces aquí se abren los libros, el tribunal se asienta, se abren los libros y empieza entonces el juicio. El juicio está dividido en 3 etapas, en 3 formas. El juicio investigador, el juicio comprobador y el juicio ejecutivo. Entonces acá nosotros vamos a analizar etapas por etapas de este juicio. Vayamos primero a entender qué significa y qué son estos libros. Vayamos al Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículo 20. San Lucas, capítulo 10, versículo 20. Sin embargo, no os regocijéis de esto, de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Miren, mis hermanos, entonces, ¿cuál es la mayor preocupación que nosotros debemos tener en nuestra vida? Es que nuestro nombre esté registrado allá en los libros del cielo, para ser más exacto, en el libro de la vida. Pues en el libro de la vida solo entrarán los nombres de aquellos que aceptaron a Jesucristo como su único Salvador y dedicaron su vida a la obra y la causa de Dios. Entonces, estos son los que van a tener su nombre escrito en el libro de la vida. Vamos a ver un otro texto, Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3 nos va a ayudar a entender un poco más sobre esto. Sí, y a ti también, fiel compañero, te pido que ayudes a estas hermanas que lucharon junto conmigo en el Evangelio, también con Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida.
Entonces, mire acá que el apóstolo Pablo nos da a entender mejor este sentido del libro de la vida. Los nombres de las personas que están escritas en el libro de la vida son aquellas personas que dedicaron su vida, dedicaron sus talentos, dedicaron su tiempo para la obra de Dios. Estas personas van a tener sus nombres escritos en el libro de la vida. La pregunta es, ¿por qué es importante tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida? Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está del lado de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia como nunca fue desde que existen las naciones hasta entonces. Pero en aquel tiempo tu pueblo será librado, todos aquellos que se encuentren inscritos en el libro. Miren acá, mis hermanos, la importancia de tener nuestro nombre escritos en el libro de la vida. Porque dicen que cuando empieza el tiempo de crisis, la mayor crisis de la historia de la humanidad, y nosotros creemos que esta crisis se avecina, que se acerca. Estamos entrando en los últimos minutos de la historia de este mundo. Estamos llegando a la parte final, a la etapa final de la historia de la humanidad. Y eso no es para preocuparnos, sino para regocijarnos de que el fin de todas las cosas, el fin del pecado, el fin del mal, se acerca a su final. Se está para terminar, pero es muy importante tener nuestro nombre escrito en el libro de la vida, porque teniendo nuestro nombre escrito en el libro de la vida, en este periodo de crisis, cuando Cristo, cuando Miguel, el gran príncipe, se levante para defender a su pueblo, solo serán defendidos aquellos que tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. Vamos a ver un otro texto, Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Miren, mis queridos hermanos, tener nuestros nombres escritos en el libro de la vida es como nuestro pasaporte, es como nuestro green card, para poder entrar en la ciudad santa, para poder entrar y vivir en la presencia de nuestro Dios. Es muy importante que nuestros nombres estén escritos en este libro. Entonces, el libro de la vida es el registro de los ciudadanos del cielo. Entonces ahí es como Dios tiene un registro, y entonces en la primera etapa del juicio, cuando Dios abra los libros, cuando Cristo abra los libros para empezar el juicio, para empezar a juzgar, se va a utilizar el libro de la vida y ahora para ver los nombres de las personas que serán juzgadas. Y ahora nosotros vamos a ver qué otro libro es este que aparece en el juicio. Vayamos al libro de Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Malaquías, capítulo 3, versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno con su compañero, y Jehová prestó atención y escuchó. Y fue escrito un libro como memorial delante de él para los que temen a Jehová y para los que toman en cuenta su nombre. Miren acá, mis queridos hermanos, que el libro es el libro de memorias. ¿Y por qué se llama libro de memorias? Porque es un libro memorial. Porque ahí se anota todas nuestras acciones, todas nuestras obras, todos nuestros pensamientos, nuestras palabras, emociones, sentimientos, todo lo que nosotros hacemos está escrito en este libro de memoria. Vamos a ver un otro texto, Nehemías capítulo 13, versículo 14. Nehemías capítulo 13, versículo 14. Acuérdate de mí, oh Dios mío, con respecto a esto, y no borres las bondades que hice por la casa de mi Dios y por sus servicios. Mira acá, mis hermanos, que las obras que están en el libro de la vida también pueden ser borradas. Y un otro detalle muy importante, las obras buenas no se van a sobresalir sobre las malas obras. No piensen usted que Dios lo que va a hacer para juzgar nuestra vida es, va a analizar nuestras buenas obras y va a ver nuestras malas obras y va a ver cuál pesa más, cuál tenemos más. No es así. Es por eso que es muy importante
diariamente, constantemente, confesar nuestros pecados hacia Dios. Porque cuando nosotros confesamos nuestros pecados, entonces nuestros pecados estarán siendo borrados del libro de memoria, siendo limpiados con la sangre del Cordero. Entonces es muy importante confesar el pecado, mi hermano. No es decir, Señor Dios, he pecado y pido perdón por mis pecados. No es así. La oración para confesar nuestro pecado es llamar el pecado por su nombre. El salmista David mismo dice que su pecado él no escondió, no ocultó, sino que confesó y llamó su pecado por su nombre. Entonces es muy importante, no cree usted, mi querido hermano, que cuando usted, si es que usted hace esto, ojalá que no, pero si usted hace, llega en la noche y se va a su cuarto, antes de dormir empieza a orar, Señor, perdona mis pecados, porque he cometido muchos pecados, hoy en el nombre de Jesús, amén. No es así que se debe orar. Es llamar el pecado por su nombre, mencionar el pecado. Normalmente nosotros hacemos así de una manera general, cuando es una oración en público. Oración en público, yo no debo mencionar mi pecado por su nombre, porque esto es algo entre Dios y yo. Pero en privado, sí, llamar el pecado por su nombre. Vamos a ver Salmos capítulo 56, versículo 8. Salmos capítulo 56, versículo 8. Mis andanzas tú has contado, por mis lágrimas ante ti. ¿Acaso no están inscritas en tu libro? Miren acá que mis andancias tú has contado. O sea, en este libro de memoria está donde nosotros vamos, donde caminamos, los lugares que frecuentamos. Ahí hay un registro, unas anotaciones de todo lo que nosotros hacemos, donde quiera que vayamos, allí Dios está, hay un ángel que está apuntando, y aparte dice que hasta nuestros sentimientos, por ejemplo, hay muchas personas que creen que Dios no le está escuchando, que Dios no le ve su sufrimiento, sí lo ve, y aparte de ver, Dios lo anota, el ángel anota todo lo que hacemos. Entonces, o sea, hasta nuestras lágrimas, nuestras emociones, nuestros sentimientos están apuntadas en este libro, están anotadas en este libro, en el libro de memoria. Pero hay un otro punto muy importante. Las personas que sufren, Dios tiene apuntado ahí, pero las personas que son ocasionadores del sufrimiento de los demás, también está anotado allí. Y Dios nos va a juzgar por esto. Entonces nosotros ya hemos visto qué son estos libros. Miramos el libro de la vida, que son todos aquellos que confesaron al Señor Jesús, aceptaron al Señor Jesús como su Salvador, entregaron su vida, dedicaron su tiempo, sus talentos a la causa de Dios. Estas personas tienen sus nombres escritos en el libro de la vida. También acabamos de ver que el libro de memoria está anotado todo lo que nosotros hacemos, hasta los lugares donde vamos, nuestros sentimientos, nuestras lágrimas, Dios lleva un registro. Pero ahora entonces vamos a entrar de lleno a lo que es el tribunal de Cristo. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Hay muchas personas que tristemente, por falta de conocimiento quizás, creen que el juicio se va a realizar solo con la segunda venida de Cristo. Esta es una etapa del juicio. Y acá Cristo viene diciendo que todas las personas, antes que Cristo venga, tienen que comparecer al tribunal de Cristo. Porque antes que Cristo nos dé la recompensa, Cristo primero tiene que investigar nuestra vida. Cristo tiene que analizar nuestros hechos, todo lo que nosotros hemos hecho. Él tiene que analizar, tiene que investigar. Y la recompensa es vida eterna o muerte eterna. ¿Qué pasa con las personas que murieron entonces? O con las personas que mueren. ¿Qué pasa con ellas? Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. Entonces, tal como está establecido, que los hombres mueran una sola vez y después el juicio.
¿Cuántas veces el ser humano muere? Una sola vez. Una sola vez el ser humano muere y después de su muerte, ¿qué le espera? El juicio. Entonces hay personas que infelizmente creen en la reencarnación, que la persona se fue buena, entonces en su siguiente vida ella va a poder disfrutar de los lujos y los placeres que la vida nos puede proporcionar. Será una persona rica, quizás será un empresario, un hombre de negocios, una persona de éxito. Y si la persona fue mala, esta persona cuando venga se va a reencarnar en un mendigo, en una persona que vive en la calle, un drogadicto, cosas así. Pero no es así. La Biblia nos está diciendo que la persona solo muere una vez. Y después de la muerte, lo único que nos espera es el juicio. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar a entender. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te requiero delante de Dios y de Cristo Jesús, quien ha de juzgar a los vivos y a los muertos, tanto por su manifestación como por su reino. Miren acá, mis hermanos, que Cristo Jesús va a juzgar tanto a los vivos cuanto a los muertos. O sea, todas estas personas, tantos vivos como muertos, Cristo va a juzgar. Es más, la primera etapa del juicio que está siendo realizada desde 1844 hasta nosotros, los que están siendo juzgados son los muertos. Y entonces más adelante Dios va a pasar con los vivos. Entonces, no cree usted que una persona porque murió se libró del juicio. Claro que no es más, está más cerca del juicio que los vivos. Vamos a ver un otro texto que nos va a ayudar a entender cuánto de lo que nosotros hacemos Dios va a juzgar. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 al 14. Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 al 14. La conclusión de todo el discurso oído es esta: teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá a juicio toda acción junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. Mire acá, mis hermanos. Salomón nos está diciendo claramente que Dios va a traer toda obra a juicio, que Dios va a juzgar todo lo que nosotros hacemos, hasta lo más oculto, lo más misterioso, cuando usted cree que nadie estaba mirando, eso Dios va a traer a la luz. Y es una triste equivocación creer que nadie lo está mirando. Puede ser que a los ojos humanos nadie te haya visto, pero hay un universo entero de ángeles, hay mundos que no cometieron pecado, que están viendo todo esto. Acuérdense que el primer texto que nosotros hemos leído, el apóstol Pablo dice que Dios nos puso como espectáculo, somos como un teatro para el universo. Ni la medianoche más oscura puede ocultar a los ojos de Dios lo que nosotros hacemos. El salmista David mismo dice que si nosotros vamos para lo más alto o para lo más profundo, allí está Dios. Nada queda escondido a la vista de un Dios poderoso, en la vista de nuestro Dios. Entonces, todo lo que nosotros hacemos, mis queridos hermanos, Dios va a traer a juicio. Pero lo interesante de este versículo aquí es que Salomón está haciendo una profecía, está diciendo, va a traer a juicio. Todavía no ha empezado el juicio, pero nos está mandando Apocalipsis 14. En Apocalipsis 14, ahí ya nos dice que empezó el juicio. Vamos a ver un otro texto. ¿Por quién tiene que empezar el juicio? Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17 y 18. Primera de Pedro 4, 17 al 18. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cómo será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en qué irá a parar el impío y pecador? Miren, mis queridos hermanos, el juicio va a empezar por nosotros. Cuando empiece el juicio de los vivos, va a empezar por nosotros. A quien mucho fue dado, mucho se le pedirá. Y la Biblia viene diciendo que si los justos
con dificultad se salva, cuanto más a los impíos. O sea, esto va a ser parejo para todos. Será complicado para todos. El tema del juicio es un tema muy delicado e infelizmente hay muchas personas que están haciendo a un lado, ignorando esta verdad presente, esta verdad que nos está tocando vivir. La pregunta es, ¿qué Dios va a utilizar para juzgar nuestra vida? Vayamos a Santiago capítulo 2, versículo 12. Santiago 2, 12. Así hablad y así actuad, como quienes están a punto de ser juzgados por la ley de la libertad. Miren, mis queridos hermanos, lo que Dios utilizará para juzgar nuestra vida es la constitución del cielo, la santa ley de Dios. Todos los países tienen su ley máxima, tienen la constitución. Dios también, en el gobierno de Dios, hay la ley suprema, la ley máxima, que es los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos es lo que Dios va a utilizar para juzgar nuestra vida. Pero mi querido hermano y mi querida hermana que me está viendo en este momento, muchas personas creen que los 10 mandamientos son esos 10 decálogos que están allí y ahí se queda, pero son muy amplios. Por ejemplo, el primer mandamiento, cuando las personas hablan, no tendrás dioses ajenos delante de mí, las personas creen que es usted hacer una imagen y cultuar esta imagen y adorar esta imagen y venerar esta imagen y hacer pedidos a esta imagen y tener como una divinidad. Sí, esto sí es quebrantar el primer mandamiento de la ley de Dios. Pero ¿cuántos dioses modernos existen hoy en día? El mismo Señor Jesucristo dijo que es imposible servir a dos señores, porque usted va a menospreciar a uno y va a amar al otro. O sea, es imposible servir a Dios y a las riquezas. Y hay muchas personas que su Dios, su divinidad, es su trabajo, es el dinero, es su casa, es su auto, quizás es su pareja, quizás son sus hijos. O sea, la ley de Dios es muy amplia y todo lo que yo pongo antes que Dios es un ídolo en mi vida. Quizás a muchos jóvenes y adolescentes su Dios es su red social, son sus teléfonos, es su Instagram, es su Facebook, es su Snapchat, o sea, es Netflix y una otra infinidad de redes sociales que nosotros encontramos hoy en día, porque pasan tanto tiempo en esas cosas, los videojuegos, pasan tanto tiempo en estas cosas, que eso es un ídolo porque se dedica todo su día, todo su tiempo libre a estas cosas. Y estamos quebrantando el primer mandamiento de la ley de Dios. No matarás. Y muchas veces nosotros creemos que matar es yo agarrar una pistola y salir disparando a toda y cualquier persona, entrar en una sala de cine, en un colegio. Pero mis hermanos, cada vez que yo hablo mal de un hermano, yo estoy cometiendo asesinato. Cada vez que yo tengo sentimientos malos en mi corazón hacia un hermano, para Dios esto es un asesinato. Muchas veces las personas creen que el pecado es algo, es la acción, pero el pecado empieza aquí, el adulterio. El adulterio no es solamente usted ir y tener relaciones sexuales antes de su matrimonio o fuera de su matrimonio. Sino si usted tiene pensamientos impuros, si usted tiene deseos impuros a una mujer, usted está cometiendo adulterio. Si usted mira cosas indebidas en el internet, usted está cometiendo adulterio. Si usted dedica más tiempo a una persona que no es su pareja, que no es su esposa o su esposo, si usted dedica mucho tiempo a esta persona y a esta persona usted pasa mucho tiempo con ella, o sea, para Dios esto está mal, es como si fuera un adulterio. Entonces, o sea, la ley de Dios es muy amplia, es demasiado amplia para que las personas lo tomen así a lo ligero. Y es el propósito de Satanás echar por tierra la ley de Dios, porque una vez que echa por tierra la ley de Dios, se echa por tierra también el juicio y la obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Es muy peligroso tumbar la ley de Dios. La ley de Dios es amplia, muy amplia, y el cumplimiento de la ley es el amor abnegado, pero el descumplimiento de la ley es el egoísmo. Entonces es la ley de Dios, son los 10 mandamientos que Dios va a utilizar para juzgar nuestra vida. Vamos a ver un otro texto.
Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11 y 12. El que es injusto, haga injusticia todavía. El que es impuro, sea impuro todavía. El que es justo, haga justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno según sean sus obras. En este momento aquí se termina el juicio. Se acabó el juicio en este momento. Y la persona se fue, se hizo la voluntad de Dios, se santificó, se consagró al Señor. Es el momento de seguirse consagrando. Pero si la persona no se consagró, no hizo la justicia, hermanos, se acabó. No hay oportunidad de salvación. No hay más oportunidad para esta persona. Se acabó el juicio acá. Se acabó la obra de intercesión de Cristo allá en el santuario celestial. Y entonces, y he aquí, yo vengo pronto. No me tardo en venir. Una vez que se termine el juicio investigador en el santuario celestial, mis hermanos, Cristo ya viene. Cristo ya viene. Y dice aquí, y he aquí, yo vengo pronto. ¿Y qué Cristo trae con él? Lo mismo que nosotros vimos en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 10, que ahí nos decía que Cristo viene para dar la recompensa. En Apocalipsis aquí dice, es necesario que comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que Cristo nos pueda dar la recompensa. Pero en Apocalipsis aquí es el término del juicio. Se terminó el juicio, Cristo viene y ya viene con la recompensa. Vamos a ver otro texto que nos va a ayudar a entender mejor la primera etapa del juicio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Porque el Señor mismo descenderá del cielo con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos y habremos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para el encuentro con el Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Miren, mi querido hermano, quizás ahora yo esté hablando con un hermano católico, con algún hermano evangélico, que cree que las personas cuando mueren van al cielo. Pero el apóstol Pablo acá, el apóstol Pablo es más, esperaba la venida de Cristo en su época, porque él se incluye con los vivos, y nosotros los que hemos quedado vivos. Entonces el apóstol Pablo esperaba, no vamos a preceder, no vamos a anteceder a los que murieron. Entonces, o sea, el apóstol Pablo tenía muy en claro esto, de que la persona cuando muere va al polvo de la tierra. Y entonces el apóstol Pablo dice, Cristo cuando venga, termine el tribunal allá, entonces Él va a venir con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los que murieron van a resucitar. Y nosotros, los que quedamos vivos, nos uniremos con los muertos y subiremos al cielo para encontrar con nuestro Señor en los aires. Vamos a ver un otro versículo acá. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 6. Porque yo ya estoy a punto de ser ofrecido en sacrificio, y el tiempo de mi partida ha llegado. Mire que ahora el apóstol Pablo le cambia su discurso. En Tesalonicenses, allá él venía diciendo, nosotros los que quedamos vivos, o sea, él creía que estaría vivo para ver al Señor Jesucristo venir en gloria, pero ahora acá él cambia su discurso, dice, el tiempo de mi partida ya se acerca. ¿Y será que el apóstol Pablo creía que él iba al cielo? Mira lo que nos dice el versículo 7 y el versículo 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está reservada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que han amado su venida. Mira acá, mis hermanos. El apóstol Pablo acá, él usa una palabra muy interesante. ¿Quién es que va a dar la corona de la vida? El juez
justo. Entonces, o sea, el apóstol Pablo entendía el proceso del juicio. Y él dice, cuando se termina, acá dando a entender entre líneas, ¿no? Cuando se termine el juicio, el juez justo va a venir y entonces es allí que él me va a dar la corona de la vida. El apóstol Pablo en ningún momento creía que él iba a ir al cielo. Porque él dice, cuando el juez justo venga, entonces él me dará la corona de la vida. Pero no solamente a mí, sino a todos aquellos que amaron su segunda venida. Vamos a ver un otro texto, Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 y 5. Apocalipsis capítulo 20, versículo 4 al 5. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo por 1000 años. Pero los demás muertos no volvieron a vivir, sino hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Miren, mis hermanos, aquí ya nosotros entramos en la segunda etapa del juicio, que es el juicio comprobador que será realizado allá en el cielo, después de la segunda venida de Cristo, que nosotros los adventistas conocemos, creemos y predicamos como el milenio. Y acá el apóstol Juan está diciendo que en el milenio entonces se les fue dada la capacidad de juzgar también. Y entonces mire, acá hay un detalle interesante, que ¿para qué sirve el milenio? Es cuando Dios nos va a demostrar por qué tal persona se perdió y por qué tal persona se salvó. Y en este momento aquí, en este evento, hermanos, vamos a tener muchísimas sorpresas. Personas que estábamos seguros de que estarían en el cielo, se van a perder. Y personas que nosotros estábamos seguros que se perderían, que irían al infierno, estarán allá en el cielo. Un ejemplo que una persona que va a tener una enorme, una tremenda sorpresa es Esteban. Una de las últimas visiones que tuvo Esteban es el apóstol Pablo deteniendo las túnicas de las personas que le estaban apedreando. El apóstol Pablo era un enemigo de los cristianos, pero la muerte de Esteban tuvo una impresión muy poderosa en Pablo. Y más adelante el apóstol Pablo tuvo un encuentro con Cristo y se convirtió en el mayor evangelista del Nuevo Testamento después de Cristo. Y este hombre, cuando se encuentra con Esteban allá, para Esteban quizás será una sorpresa enorme mirar a Pablo, que entonces se llamaba Saulo. Mirar, y estoy seguro que él va a tener esta sorpresa. Allá en el cielo, muchos de nosotros que estemos allá, vamos a tener el privilegio y muchas personas, ver la sorpresa de muchas personas cuando miren a Nabucodonosor en el cielo. Un rey que al principio era un rey pagano, un rey déspota, un rey malo y que mataba a las personas. Y estas personas se van a deparar y mirar a Nabucodonosor allá que aceptó al Señor Jesucristo y entregó su vida a Él y fue transformado por el poder de nuestro Señor. Y así muchas otras personas. Pero infelizmente también va a haber muchas tristezas. Cuando quizás una pareja mire que su esposa o su esposo no esté allá en el cielo, o sus hijos. Y entonces ahí es el momento en que nosotros vamos a cuestionar y preguntar al Señor, ¿por qué tal persona no entra? Mira cómo es que Dios se preocupa por nosotros. Dios muy bien puede decir, ¿sabes qué? El juicio está establecido así, solo hay un juicio, este grupo se salvó, este grupo se perdió y se acabó. Yo soy Dios, conozco el fin desde el principio y sé por qué tal persona entró y por qué tal persona no. Pero Dios se preocupa por nosotros, por lo que nosotros pensamos. Y entonces en este momento es cuando Dios va a abrir los libros y nos va a mostrar. Y mira, la Biblia misma nos habla sobre eso. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 1 y versículo 2. ¿Cómo se atreve alguno de vosotros, teniendo un asunto contra otro, a ir a juicio delante de los injustos? Y no, más bien delante de los santos. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros,
¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? Miren acá que hay un detalle interesante cuando dice acá que vamos a juzgar al mundo. Cuando dice al mundo, no está diciendo a los mundanos, a las personas que viven en el mundo, que sus planes, que sus deseos, que sus metas, sus propósitos, sentimientos están en las cosas terrenales, en las cosas de este mundo. Personas que no aceptaron al Señor Jesús. A estas personas también los santos, los que se salvaron, los van a juzgar. Van a mirar por qué es que esta persona entonces no entró en el cielo. Y es en este momento que quizás el Señor Jesús nos va a mostrar, y será un momento, estoy seguro que triste, cuando el Señor Jesús empiece a mostrar por qué es que muchas personas no entraron en el cielo. Será algo triste para muchos. Quizás una persona ver que su esposa no entró en el cielo, que se perdió, o un esposo, una esposa mirar que su esposo no entró en el cielo, o los padres mirar que los hijos, o los hijos mirar que sus padres no entraron en el cielo. Y entonces muchos van a llegar, Señor, ¿por qué es que mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis papás no están acá en el cielo? Y entonces el Señor Jesucristo muy amablemente va a abrir el libro de memorias y le va a decir, mira mi hijo, tu esposo no entró en el cielo porque tenía una vida doble. Mira mi hijo, su esposa no entró acá porque tenía una vida doble. El anciano, el pastor, sus hijos, porque fueron personas que no confesaron sus pecados, personas que no entregaron su vida a mí, que no vencieron el pecado a través de mi poder. Y por eso es que estas personas no están en el cielo. Y ahí dice que entonces el Señor va a enjugar de nuestros ojos toda lágrima. Será un momento triste, será un momento doloroso, pero nosotros vamos a entender. Y mire el amor de Dios por nosotros, porque Dios de una manera muy déspota podría llegar a decir, ¿sabes qué? No entraron porque yo sé, y no le importa a usted saber, pero no, Dios se preocupa por nosotros, y Dios nos va a enseñar esto. Y mira a otro grupo que se va a juzgar también, versículo 3 del mismo capítulo. ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Entonces miren acá, mis hermanos, hasta mismo a los ángeles. Pero cuando dice los ángeles, no son aquellos que viven en la presencia de Dios, sino los ángeles caídos. Aquellos que se convirtieron en demonios, porque aceptaron, creyeron en todas las mentiras que Satanás estaba diciendo allá en el cielo. Estas personas creyeron, estos ángeles, creyeron, fueron arrojados a la tierra, así como Satanás. Y entonces ahora Dios nos va a mostrar, y a estas personas también, nosotros, a estos seres también nosotros iremos juzgar. Ojalá que nosotros estemos en el cielo, porque si no nos tocará juzgar a nosotros, ¿no? Entonces la segunda etapa del juicio sirve para Dios demostrar por qué es que tal persona entra en el cielo y por qué tal persona no entra en el cielo. Pero miren, que eso es una manifestación de amor y misericordia de Dios hacia nosotros. Pero el amor de Dios es aún más amplio todavía, porque ahora Dios tiene que mostrar un tercer grupo, porque es que ellos no entraron en el cielo. ¿Y qué grupo es este? Los perdidos. Vamos a Apocalipsis, vayamos a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 hasta el versículo 15. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 al 15. Vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar fue hallado para ellos. Vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados a base de las cosas escritas en los libros, de acuerdo a sus obras. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Miren acá, mis hermanos, que prácticamente es lo mismo que el libro de Daniel nos está diciendo. Se abren los libros, se sienta el tribunal, se abren los libros y entonces empieza el juicio, ¿no? Y entonces acá a los grandes y a los pequeños,
todo este grupo, toda esta clase de personas, ellos son juzgados y entonces Dios tiene que mostrar. Y miren, San Mateo capítulo 7, versículo 21 al 23, que estas personas que no entraron en el cielo, estas personas se acercan al Señor Jesús también para preguntar por qué es que ellos no entraron. Y el Señor les da la respuesta. ¿Puede leer, por favor, hermana? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no echamos demonios? ¿Y en tu nombre no hicimos muchas obras poderosas? Entonces yo les declararé, nunca os he conocido. Apartaos de mí, obradores de maldad. Miren, mis hermanos, que acá, este grupo de personas, ahora ellos tienen la audacia de hasta acercarse al Señor Jesús y empezar orgullosamente a hablar de todas las obras que ellos hicieron. Pero Señor, si yo era director de obra misionera, Señor, si yo salía a predicar, yo conocía sobre profecía, yo con oraciones muchas personas endemoniadas, se fue el demonio de ellas, yo conocía sobre reforma pro salud, hablaba sobre salud, yo era una persona que era muy activa en la iglesia, Señor. ¿Y por qué es que yo no puedo entrar en la ciudad? ¿Por qué es que yo estoy perdido? Y entonces Cristo seguramente, con un dolor en el corazón, con una tristeza, tendrá que pronunciar estas tristes y duras palabras. Apártense de mí, obradores de iniquidad o cometedores de pecado. Son personas que sí, quizás estuvieron junto con el pueblo de Dios, quizás predicaron sobre profecía, personas que quizás esperaron la segunda venida de Cristo, pero eran personas que tenían una vida doble, una vida en la iglesia y una vida fuera de la iglesia totalmente distinta. Y estas personas no podrán entrar en la ciudad santa. Estas personas no van a tener la recompensa de la vida eterna. Entonces, mis queridos hermanos, la tercera etapa del juicio, Cristo va a utilizar para demostrar a las personas por qué es que ellas se perdieron. Mira, el amor de Dios es tan grande que hasta mismo a este grupo Él va a demostrar. Y mire, y una vez que Cristo demuestra a todas las personas por qué es que ellas se perdieron, mira lo que va a pasar. Filipenses, capítulo 2, versículo 10 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese para gloria de Dios Padre que Jesucristo es Señor. Miren, mis hermanos, una vez que se demuestre a los perdidos, a los salvos, a los ángeles y a los mundos no caídos, ¿por qué tal persona entra en el cielo? ¿Por qué tal persona se pierde? Entonces aquí dice que toda rodilla, todo el mundo se inclinará ante el Señor Jesucristo y va a confesar el nombre de Dios, diciendo que Dios es justo por dar la sentencia. La pluma inspirada nos dice que hasta mismo Satanás va a reconocer que Dios es justo en dar esta sentencia. Miren, mis hermanos, el juicio está establecido de esta manera para que pueda demostrar cuál es el verdadero carácter de Dios. La verdad, mis hermanos, quien está en tela de juicio, quien está sentado en el banco de los reos, es el mismo Dios. Porque su nombre, su carácter es que fue puesto en tela de juicio, fue puesto en dudas. Y ahora Cristo, Dios, mira que Dios no se entra de lleno en este problema. ¿Por qué? Porque podría ser mal interpretado y decir que Dios está manipulando las cosas. Entonces Dios necesita de un grupo de personas que pueda demostrar cuál es el verdadero carácter de Dios. Porque Cristo Jesús ya lo hizo perfectamente. Y ahora es nuestra misión mostrar al universo que la ley de Dios es santa, justa y buena y que sí se puede guardar la ley de Dios. Pero para eso debemos entender cuál es el principio de la ley de Dios, que es el amor abnegado.
Porque es que muchas veces el ser humano no puede guardar la ley de Dios porque el ser humano es egoísta y la ley va en contra del egoísmo, la ley demuestra el egoísmo, la ley acusa al egoísmo. Entonces necesitamos tener este carácter y entonces demostrar al universo para que el mundo pueda glorificar a Dios a través de nuestro testimonio. Para esto es que Dios ha establecido el juicio en 3 etapas. Dios muy bien, arbitrariamente, podría decir, este es así, esta persona entra, esta persona no, y se acabó. Pero es que Dios quiere quitar cualquier mancha de duda. Dios no quiere que haya ninguna chispa de duda en la mente de ningún ser en el universo contra su carácter. Y entonces Dios hace de esta manera para demostrar al universo cuál es su verdadero carácter. Y así como Job, a usted y a mí nos toca demostrar al mundo, al universo, cuál es el carácter de nuestro Dios. Vamos a ver otros 2 versículos y con esto terminamos. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. 1 de Juan, capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos delante del Padre, a Jesucristo el justo. ¿Cuál es el propósito de Dios para nuestra vida? Que no pequemos, que no vengamos a cometer pecados. Pero si nosotros cometemos pecado, ¿cuál es la solución que Dios nos presenta? A Jesucristo el justo. Quizás en este momento esté hablando con alguna persona que tenga miedo de hablar sobre el juicio investigador, porque quizás tenga pecados en su vida, quizás tenga pecados acariciados, pecados no abandonados. Pero mi querido hermano, si nosotros mantenemos nuestros pecados, es seguro que vamos a tener miedo, debemos tener miedo. Pero mis hermanos, esa es la solución que Dios presentó para el pecado. Y si nosotros cometemos pecado, Dios no quiere que nosotros pecamos, pero si cometemos pecado, hermanos, tenemos un abogado ante el Padre. Es muy importante aprovechar el tiempo de gracia que tenemos para confesar nuestros pecados, para abandonar nuestros pecados. Vamos a ver el último versículo, 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Miren, mis hermanos, lo único que nosotros debemos hacer es confesar nuestros pecados. Y si nosotros confesamos nuestros pecados, no cree que Dios le va a echar en cara sus pecados, sino que Él es fiel y justo para perdonar. Y lo más bonito y lo más hermoso es que dice que lanza nuestros pecados a las profundezas del mar y nunca más se vuelve a acordar de nuestros pecados. Mira, quizás en este momento hay alguna persona que tenga miedo de cuándo va a pasar mi nombre y cómo va a ser, y tiene miedo. Y yo quiero finalizar con una historia. En 2015, cuando yo estaba estudiando en el Instituto de Rancho La Esperanza, estuve 2 años allá. Y cuando yo entré al país, me dieron una visa de 6 meses. Pero yo me quedé 2 años. Y al término de esos 2 años, yo de México me fui a Perú. Pero en México habían puesto una ley que una persona, un inmigrante, un turista, no puede salir del país sin tener la tarjetita que dice cuánto tiempo usted tiene para estar en el país. Y a mí me había aconsejado a tirar esta tarjetita cuando se venció mi permiso, a tirarla porque si no yo me podría meter en problemas. Me aconsejaron mal y yo pues seguí el consejo y la tiré mi tarjetita. Y entonces en el día que me tocó salir del país, y yo fui con miedo, con temor, porque yo sabía que había pasado 1 año y 6 meses más de lo permitido. Y entonces cuando yo llego con la policía inmigratoria y que le doy mi pasaporte para entrar en el avión, la señora me dice, lo siento, pero usted no va a poder entrar. Y yo le pregunto, ¿pero por qué? Dijo, usted es turista, ¿dónde está la tarjetita? ¿Usted la tiene? Yo dije, no tengo. Yo la perdí. Dijo, no, o sea, si usted no tiene esa tarjetita, usted no puede entrar. Y yo le dije, pero señora, yo me voy del país, no voy a volver a México, estoy yendo a Perú, ya tengo mi boleto comprado, ya me voy a ir del país.
Y ella me decía, no, usted no puede salir, usted tiene que ir con la policía, te van a dar unos papeles, usted va a tener que llenar los papeles, y entonces él te va a dar una tarjetita y con esto usted se puede ir. Y entonces, pues yo desesperado agarré mi mochila, mi saco que yo tenía, mi saco allí también, y voy a empezar a salir, y esta señora me dice, hey, muchacho, y yo la volteé y digo, sí, usted va a perder su vuelo. Y yo salgo corriendo por el aeropuerto como un loco, desesperado. Entonces llego hasta el policía y entonces le digo, mira, yo tengo que ir del país y acá se me venció mi permiso, ¿qué necesito hacer? Y el policía con la mayor tranquilidad del mundo, como podemos estar con la flojera, toda la flojera del mundo, me empieza a hablar de una manera así como que no le importaba. Y yo, mira, mi vuelo ya está para salir, hicieron la última llamada, me tengo que ir. Y entonces él dijo, mira, necesitas, yo dije, pero no tengo ni tiempo para firmar nada. Él me mira y me dice, ¿cuánto tú tienes en tu billetera? Y yo le pregunto, ¿cómo? Le digo, ¿cuánto usted tiene en su billetera? Y en el desespero, lo que yo hice estuvo muy mal, pero en la desesperación le dije, no, tengo acá $20, dame los $20. Y le di los $20 y este policía llenó, no le aconsejo hacer esto, si alguien te pide propina, no le des, esto está mal, esto es pecado. Yo en el desespero allí hice esto, pero estuvo mal, pequé y pedí perdón a Dios después por esto. Pero entonces yo le entregué el dinero del policía, él llenó los papeles y yo volví corriendo hasta donde tenía que ir. Y entonces cuando yo estoy para llegar, la persona pone el seguro en donde uno usa para entrar al avión. Y yo le dije, oye, mi vuelo ya va a salir. Le dijo, no, tu vuelo acaba de despegar, usted acaba de perder su vuelo, tus maletas ya bajaron. Y pues yo allá triste, ¿no? Porque no sabía qué hacer. Y entonces el otro día, pues gracias a Dios, conseguí un otro vuelo para otro día. No me regalaron, tuve que comprar otro. Y entonces, y ya en este día yo fui con toda la confianza del mundo, porque yo estaba bien con la policía migratoria de este país. Tenía un permiso para estar 6 meses en el país. Y entonces, para entrar, para salir del país, yo con toda confianza del mundo fui y le dije, mira, acá está mi permiso. Y pude salir del país sin ningún problema. De igual manera, ¿por qué cuento esta historia? De igual manera es así con el juicio. Si usted tiene algo, si usted debe algo, usted va a temer. Usted va a tener miedo del tribunal de Cristo, va a tener miedo de cuando su nombre sea llamado para ser juzgado. Pero si usted está en días con el Señor, usted no va a temer. Es más, usted va a estar contento y feliz porque en este momento, ante todo el universo, usted está reivindicando el carácter de Dios. Y gozoso y feliz, usted va a estar allí para pasar por este tribunal. Pero si tenemos pecados no confesados, entonces es un motivo para temer, es un motivo para tener miedo. Pero si todos los días confesamos nuestros pecados y llamamos el pecado por su nombre, no hay por qué temer. En este momento, mi querido hermano y mi querida hermana, yo te quiero invitar a hacer una oración para que Dios nos ayude a acordarnos diariamente de nuestros pecados. Si usted no ha tenido esta experiencia con el Señor de confesar sus pecados, yo te invito, yo te insto a tener esta experiencia con el Señor y de arrodillarse y no levantarse de esta oración sin que usted no haya confesado todos sus pecados. Haga esta experiencia con el Señor y estoy seguro que Dios es fiel para cumplir la promesa de que Él nos va a perdonar nuestros pecados y hasta los pecados que quizás usted ya no se acuerda más, el Señor te va a traer a memoria. Vamos a orar pidiendo que el Señor nos ayude a confesar diariamente nuestros pecados, a seguir el principio de Dios de no cometer pecados, pero si cometemos, confesar al Señor para que Él nos pueda perdonar. Vamos a orar. Querido eterno Dios que en los más altos cielos habita, gracias te damos, Padre, porque en este día usted nos ha enseñado el principio del juicio. Y no es algo para que debamos temer, no es algo para que nos ponga miedo, sino es algo para que nos preparemos para tener un encuentro con nuestro Señor. Y usted nos ha confiado una misión muy importante, Padre, que es de demostrar a todo el universo que su ley es santa, justa y buena. Y es nuestro deber mostrar con nuestra vida, reivindicar su carácter, Señor. Porque esta fue la misión que usted confió a nuestros primeros padres, a Adán y Eva, pero tristemente ellos pecaron. Señor, y queremos pedir que usted nos ayude a confesar nuestros pecados, a no cometer pecados, pero si cometermos pecados que usted nos trae a memoria, que su Santo Espíritu nos incomode, Señor, a confesar nuestros pecados.
En este momento quiero pedir por todas las personas que están acompañando esta programación desde su casa, que su paz, que su espíritu pueda ser con estas personas, que su Santo Espíritu pueda trabajar en sus corazones, Padre, para que estas personas, para que estos hermanos vengan a hacer cuentas contigo, Señor, a confesar sus pecados y así andar en comunión con su santa palabra y con su santa ley. Todas esas bendiciones, Padre, nosotros le pedimos y le agradecemos, no porque tengamos méritos, Señor, sino en los dones y en los méritos de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Mi querido hermano, mi querida hermana que está acompañando este programa Palabras de Vida, te damos muchas gracias por estar acompañando este programa. Este programa no sería nada si no fuera por su asistencia, si no fuera por sus comentarios. Queremos pedir, queremos desear que Dios te pueda bendecir, que Dios te pueda ayudar y también queremos hacer un pedido, que usted pueda compartir con las demás personas todas las informaciones que ustedes están teniendo en este canal. Comparta con las demás personas, sea un predicador virtual, que las demás personas puedan conocer del Evangelio. Tenemos este privilegio de tener el teléfono en nuestras manos y vamos a utilizar esto para el bien, para poder anunciar a los demás la pronta venida de nuestro Señor. Muchas gracias por acompañar el Evangelio Eterno. Que Dios te bendiga y le guarde. Este es nuestro deseo y nuestra oración. Bendiciones a todos.